No sé si a ti te dice algo el instrumento, pero en todo caso a mí se me había pasado de tal manera su peculiaridad sonora que olvidé completamente el encargo. No me acuerdo, pero la cuestión es que... tampoco me acuerdo. Hola, soy Alain Sancho, el saxofriki. A continuación voy a hablar de los primeros saxofonistas y de las obras para saxofón solista. Las primeras obras que se escribieron para saxofón fueron los solos de concurso. En 1945, como he dicho antes, los instrumentistas de la banda militar se instruían en unas clases anejas al conservatorio. Estas clases se llamaban Gymnasie Militaire, gimnasia militaire. El primero de los profesores de saxofón fue Kocken, que además era profesor de fagot en el Conservatorio de París. Él fue el primero que instauró los concursos que se daban año tras año en estas clases para incentivar a los alumnos. ¡Ay, gracias! Se escribieron más de 300 solos de concurso. ¿Más de 300? Bueno, más de 300. Para ser interpretados año tras año. Los compositores más importantes de estos solos son Singlet, No se dice... Singlet, se dice... Saint-Gelais y de Mersemann. Kocken escribió el primer método de saxofón. Además, en 1845, Kastner escribió un método de saxofón y un año más tarde, en 1846, Hartmann escribió otro. En 1848, por acontecimientos políticos de la Revolución Francesa, se eliminó el saxofón de las clases anejas al Conservatorio de París. Y no fue hasta 1854 cuando, por una orden imperial, se volvieron a utilizar saxofones en las bandas militares, esta vez 2 más 2 más 2 más 2, es decir, 8 en cada banda. Napoleón III además nombró a Adolfo Sax profesor de unas clases especiales anejas al Conservatorio de París. Estas clases se impartieron desde 1857 hasta 1870. Para los alumnos de estas clases, que fueron, según los investigadores, entre 130 y 150, se escribieron muchísimos solos de concurso. Los compositores que más solos escribieron fueron Jean-Baptiste Saint-Gelais y Jules de Mersemann. de Mersemann, solo a casco porro escribirá. Si viene de Mersemann, componiendo sin parar, crean solos, dúos, tríos y cuartetos hasta hartar. Single de Mersemann. Estos solos, además, no estaban escritos solamente para el saxofón alto, sino que estaban escritos para todos los saxofones: soprano, alto, tenor, barítono, porque en las bandas militares se interpretaban todos los saxofones, no solamente uno. Estos solos de concierto tenían una escritura romántica, pero sobre todo estaban influidos por la música de moda, que era la ópera francesa. Hyacinthe Clauset fue uno de los primeros saxofonistas. En el momento en el que Adolfo Sax estaba en el Conservatorio de París, él daba clases de clarinete, también en el conservatorio. Y debido a esta relación, escribió varios métodos de saxofón, solos de concurso y varios libros de ejercicios. Otro gran saxofonista del momento fue Louis Mayer. Louis Mayer tocaba en la Ópera de París. En ese momento el saxofón se empleaba en muchas composiciones para ópera, ya que compositores amigos de Adolfo lo incluían en sus óperas. Louis Mayer además escribió un método y muchas transcripciones para el instrumento. Louis Mayer era el solista oficial de la Ópera de París, pero el saxofón no se quedó solamente en París. En estas containers. También fue a Bélgica, a Estados Unidos, a Alemania, a Inglaterra. En Bélgica tenemos a Beckman, que fue el profesor de clarinete y saxofón desde 1867 en Bruselas. Escribió además otro método y varios solos para el instrumento. En Italia, ya en 1848, Giovanni Bimboni utilizó el saxofón en un concierto. Rossini, al escuchar la sonoridad, alabó las cualidades del saxofón y de hecho lo utilizó en una de sus obras, en La Corona de Italia, en 1868, pero solamente lo utilizó una vez en toda su vida. El saxofón también se introdujo en España, en 1850. Sobre todo se utilizó en las bandas militares españolas.
Beltrán, en Valencia, escribió un método para saxofón, y Juan Marcos y Mas también escribió música para saxofón en Albacete. Una vieja y un viejo van pa'l Albacete, van pa'l Albacete. Cabe destacar la figura de Louis Julian, que fue un director de orquesta y empresario importante en la época, que contrató 2 clarinetistas que además tocaban el saxofón. Gracias a estos 2 instrumentistas el saxofón llegó a Inglaterra y a Estados Unidos. Estos saxofonistas fueron Vuille y Soyer. En una gira por Estados Unidos, en 1853, Vuille interpretó una pieza para saxofón, por primera vez en Estados Unidos, y a raíz de esta aparición, el interés por este instrumento en los Estados Unidos se multiplicó. Más tarde, Vuille fue profesor de Estrasburgo, y además de Mersemann le dedicó la fantasía sobre un tema original. Por otro lado, Soyer fue el primero en tocar el saxofón en Inglaterra. En este país, Elgar se interesó por el instrumento y lo utilizó en la pieza orquestal Caractacus en 1898. Tras la visita a Estados Unidos de la orquesta de Julian, el saxofón se utilizó en muchas bandas estadounidenses. Cabe destacar la banda de Gilmore del 22º Regimiento. En la banda de Gilmore había una sección de saxofones que estaba liderada por el virtuoso Edward A. Lefebvre. Lefebvre, que era de origen holandés, trabajó en la fábrica de Sax. Sax le introdujo en el saxofón y él prometió dedicarse al saxofón durante toda su vida. A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo. Así lo hizo y consiguió gran prestigio en los Estados Unidos. En 1873 ingresó en la banda de Gilmore. Poco más tarde formó un cuarteto de saxofones. En 1885, con la ayuda de Kohn, que luego fue la marca Kohn, realizaron el primer saxofón estadounidense, a partir de un modelo de saxofón que Adolfo Sax le había regalado. Lefebvre escribió algún solo, pero sobre todo muchas transcripciones. A lo largo de su vida, realizó más de 1000 recitales. Toma. Por otro lado, había otra banda rival de la de Gilmore, que era la Sousa Band. En la Sousa Band, el principal saxofonista era Moeremans. Moeremans era de origen belga, y Sousa le escribió y le dedicó una obra solista, La Belle Mahone. En Estados Unidos, la actividad de las bandas era muy intensa. A veces realizaban 4 recitales en un solo día. En Francia, la principal banda era la Garde Républicaine. El saxofón también viajó a Alemania. Cabe destacar la figura de Gustav Bunke. Gustav Bunke viajó a París a estudiar con Eduard Sax, el hijo de Adolfo Sax. En 1902, tras estudiar con Eduard, se volvió a Berlín con 8 saxofones. Cabe destacar uno de los alumnos de Gustav Bunke, que fue Sigurd Rascher. Gustav Bunke escribió muchas obras para solista. Además, introdujo en una de sus sinfonías una parte para saxofón. No nos podemos olvidar de sus cuartetos de saxofones. Gustav Bunke fue uno de los defensores de los sobreagudos en su método Saxophon-Schule. Por último, incentivó a muchos compositores alemanes para que escribieran para este instrumento, compositores como Hindemith. No obstante, con la llegada al poder de Hitler en 1933, pero esto será más tarde, Gustav Bunke tuvo que sobrevivir dando clases a escondidas, ya que el instrumento fue prohibido en Alemania. Pero no pasa nada, es mejor eso que morirse. Al final de este periodo, y comenzando el siglo XX, tenemos obras muy importantes, como son el Choral Varie de Vincent d'Indy en 1903, la Rapsodia en 1903 también de Claude Debussy, pero terminada en 1918 y encargada por Elise Hall, y la Leyenda de Florence Schmidt. A continuación voy a hablar de las obras orquestales que utilizaron saxofón en estos primeros momentos. George Kastner fue el primer compositor que introdujo el saxofón en una de sus obras. Fue una ópera bíblica que se llamó Le Dernier Roi de Jude. En concreto, el saxofón que utilizó fue el saxofón bajo en do, y Adolfo Sax fue el intérprete que tocó en la primera función. Richard Wagner no escribió para saxofones, pero en un momento en el que le hicieron falta más trompas, utilizó saxofones en vez de trompas. No sé si esto cuenta. Es lo que hay. Halevi utilizó un cuarteto de saxofones en su ópera Le Juif Errant, y Meyerbeer en la Africaine también utilizó el saxofón, así como Saint-Saëns en Las Bodas y Delibes en la ópera Silvia, Ambroise Thomas en Hamlet,
Jules Massenet utilizó el saxofón en 6 ocasiones, siendo la ópera Werther la más famosa de ellas. El gran compositor Vincent Dandy en la música de escena Ferval. Pero la obra que dio mayor éxito al saxofón fue l'Arlésienne de Bizet en 1872. Su éxito familiarizó al público con esta sonoridad. A pesar de estas contribuciones, el saxofón siguió siendo bastante raro. A veces se introducía en la música de ópera, pero en la música orquestal en general seguía siendo el bicho raro. ¿Acaso sería un bicho raro? Sí, Cielín. El último punto de este vídeo va a ser la primera música de cámara del saxofón. Con las primeras apariciones de Adolphe Sax, en la sala de conciertos que había montado en su fábrica o en su taller, Adolphe Sax hacía sus primeras apariciones tocando el saxofón. Héctor Berlioz, que vio estas apariciones, escribió su himno sagrado, el Hymne Sacré, en 1844 para 6 instrumentos inventados por Adolphe Sax. Pero la música más importante de estos primeros años, de cámara, fueron los dúos, tríos, cuartetos que se hacían con motivo de las clases que se daban en las bandas militares. Es decir, los solos de concurso. Dentro de estos solos de concurso encontramos dúos o tríos escritos por Jean-Baptiste Saint-Gelais, como el dúo concertant. Los primeros cuartetos de saxofón que se escribieron parecen ser los escritos por Savary y Kreutzer, pero el más famoso de estos primeros cuartetos para saxofones fue el escrito por Saint-Gelais, el Premier Quatuor. Perdona, ¿estás hablando polaco o qué habla? Como hemos dicho antes, el saxofón viajó a Estados Unidos rápidamente. En la orquesta de Gilmour estaba Edouard A. Lefebvre, y él formó un cuarteto de saxofones. Este cuarteto fue el New York Quartet Club y se formó en 1879. Al haber poco repertorio para este cuarteto, le pidieron a Caril Florio que escribiera un cuarteto, y en 1879 Caril Florio entonces escribió el Allegro de Concert y el Menuet en Scherzo. Por último, en 1899, Lefebvre fundó el Wonder Saxophone Quartet. Y así es como hemos llegado al siglo XX. A partir del siglo XX comienza otra época para el saxofón. Como hemos visto, hasta aquí el saxofón ha comenzado teniendo unas grandes expectativas y siendo el centro de atención de los compositores que lo conocían, pero debido a su unión con la música militar, los compositores parecen dejar de interesarse por él. Pero no os asustéis, el saxofón resurgirá en el siguiente vídeo. ¡Nos vemos, saxofrikis!